La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro tercer bloque. Este bloque analizaremos la relación que hay entre el costo de nuestras campañas y procesos electorales respecto a la calidad y a la participación que hay en los mismos. Maestra Adelaida, en términos oficiales y como presupuesto público a las elecciones de Zacatecas fueron destinados 252 millones de pesos. Así es. Sí, efectivamente tenemos que para gasto electoral del instituto, del órgano administrativo, se destinaron 124.293.000 pesos. Como prerrogativas de gasto electoral a partidos políticos, 128.544.000. Debemos tomar en consideración también que los partidos reciben un financiamiento para sus actividades ordinarias y que posiblemente una parte considerable de estos recursos se destine también a financiar sus campañas electorales. Además, los partidos políticos pueden recibir hasta otro tanto del recurso que reciben como financiamiento público, ¿sí? Bueno, menos un peso. El recurso que puedan recibir por la vía privada tiene que ser siempre inferior al recurso público. Entonces pueden recibir prácticamente hasta otro tanto. Entonces, cuando hablamos de que se destinan a las campañas políticas en nuestro estado 252.837.000, que vendría siendo la sumatoria de este recurso público, pues no es nada más ese recurso. Entonces tenemos ese recurso público, el que legalmente se puede recibir por la vía privada, y hay otro detalle, otro elemento que generalmente nunca se toca: el costo de la exposición en los medios de comunicación electrónicos. Ese no está cuantificado, pero es altamente costoso. Todo el tiempo que los partidos acceden a los medios de comunicación, los tiempos que reparte el IFE. Es una cantidad, si lo cuantificáramos, bastante importante. Entonces, el monto de recursos que se destinan a las campañas no son estos 252, van mucho, pero mucho más allá. Sí. Entonces, nuestro voto por elector es muy caro. Si lo vemos en términos sencillos, dividimos estos 252 millones entre la lista nominal, pues serían 210 pesos por elector. Si lo vemos contra los que efectivamente acudieron a las urnas, según los datos que tenemos hasta el momento, sería 398 el costo por cada ciudadano que acudió a las urnas. Pero estamos hablando de financiamiento público, nada más, ¿sí? Nos faltaría, pues, agregar una serie de elementos para poder determinar cuánto es el costo real por cada voto emitido en nuestro estado. Esto significa que el costo por elector, bueno, de hecho en México es uno de los costos más altos, maestro, que tenemos en comparación con otros países. Un costo promedio en México de $17, promedio, si esto lo tomamos solo como los datos oficiales, porque por supuesto, como dice la maestra, es mucho mayor el costo. Pero en Nicaragua cuesta $5, ¿verdad? O un poquito más de $1 en Argentina, ¿verdad? Y en México pues estamos muy por encima, y con el abstencionismo prácticamente se nos duplica el costo por voto. Aquí vamos a partir de una base. El año pasado se realizó un estudio al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas acerca de qué sucedía con el abstencionismo. Nos dimos a la tarea de visitar, con información proporcionada por el instituto, de personas que no habían emitido su voto, y fuimos a buscarlas en todo el estado, una muestra de 1,000. Fuimos a buscarlo. Obviamente la mayor cantidad recayó en Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, con los que tienen mayor cantidad de habitantes. Y nos dimos cuenta que mucha gente no está ya habitando
en estas ciudades, no habita. De tal forma que del padrón electoral, que es más de 1 millón en la lista nominal, nosotros se pudo inferir que aproximadamente 700,000 sí están viviendo aquí en el estado de Zacatecas y 300,000 ya no están, o están en el extranjero o fuera del estado. Un pequeño porcentaje ya murió y no se dio aviso oportunamente. Entonces, ¿cómo hacer para poder tener un presupuesto efectivo sobre, en realidad, la persona que está viviendo aquí en el estado? Entonces, nuestro padrón en el estado de Zacatecas tiene ese problema, porque las personas, cuando se inscriben en la lista nominal, lo que sucede es que ellos requieren su documento, esa credencial para identificación, no como un documento que les permite ejercer su derecho a voto. Entonces, en ese estudio se ve eso, es decir, tenemos un padrón que es aparente de 1 millón, porque eso se registró en el IFE, pero al momento de ir a checar la información, dicen, bueno, y otro dato importante, hay credenciales sacadas en domicilios donde nunca ha vivido la persona, porque basta con que lleven una serie de 2 documentos donde digan, pues aquí vivo. Otra, las calles a veces no coinciden con el nombre, entonces lo busco y lo buscamos, pues esta calle no está tampoco. Entonces ese es un asunto también que debemos de trabajar, es decir, bueno, pero es a nivel nacional, pero que impacta más en Zacatecas, es decir, ejercemos un gasto sobre un presupuesto de 1 millón de electores, pero en realidad nuestra lista nominal creo que no pasaría más allá de 700,000. Por eso ese abstencionismo a veces es aparente, porque en realidad la gente ya no está viviendo en el estado de Zacatecas ni en sus localidades. Bien, la conclusión es que tenemos una democracia muy costosa, altamente costosa y de baja calidad, decíamos en el anterior segmento, ¿verdad? De tal manera que no hay una relación entre costo y calidad de la democracia, los está gastando en conciertos gruperos, en grandes lonas, en reparto de regalos, ¿verdad? Justamente en costos e inversiones que no van dirigidos a la formación ciudadana, sino a la contención de clientelas, maestro Valerio. Efectivamente, Marco, tendríamos que distinguir como uno de los aspectos importantes al momento de analizar el desarrollo de las campañas y los electorales y los procesos políticos con las diferentes formas de gasto que hacen partidos y candidatos. Porque podríamos pensar en una primera aproximación que con la democracia puede ocurrir algo muy semejante a lo que puede o a lo que piensa una pareja que comparte la paternidad. Probablemente esa pareja, a nivel del nivel de ingreso que tenga, pueda encontrar como cara una determinada opción de educación para sus hijos. Pero si tiene el dinero suficiente, probablemente privilegia la educación de calidad a cuánto le cuesta. Entonces el problema que me parece a mí que es necesario encarar frontalmente es el de que con mucha frecuencia cuando hablamos del excesivo costo de la democracia en México, lo hacemos a partir de la escasa calidad de los resultados que la democracia le ofrece a los ciudadanos. La democracia no es cara por sí misma o en sí misma, es cara desde el punto de vista que comparas los costos financieros, económicos en que incurres para llevar a cabo sus procesos con el resultado neto en términos de una administración sana, eficiente, de calidad, que atienda en efecto los problemas de la comunidad. Ese es el punto principal que habría necesidad de atender. Pero este otro punto que señalas también es sumamente importante. A mí, por ejemplo, en este proceso electoral me llama particularmente la atención cómo un candidato, el del PRI concretamente, en sus visitas a las colonias llevaba brincolines, paquetes de tortillas, convoca a ver una telenovela públicamente y regala palomitas de maíz y palitos con algodón de azúcar, y cierra campaña con un conjunto de grupos musicales cuyo costo era sumamente elevado.
En algún caso se hablaba de que si comparas la plantilla, pues de eso que se implica en ese evento, con el gasto autorizado para la campaña, prácticamente ahí se acaban los recursos. Entonces aquí lo que sucede es que también tenemos seguramente la necesidad de que el órgano electoral sea más proactivo en la revisión de los gastos de campaña. Pero también falta otra cosa muy importante, que al encontrar anomalías en ello, la sanción se traduzca en un correctivo efectivo para el exceso en esos recursos. Porque sucede que hay muchos problemas, el tiempo no me da para analizarlos. Pero el partido tiene 60 días, me parece, para presentar el informe financiero y el instituto tiene otros 60 para revisarlo. Cuando revisa y dictamina, ya el funcionario está en ejercicio del poder si es que ganó. Entonces ya no lo puedes quitar de donde está. Esto debería ser mucho más efectivo y mucho más rápido, pero también la sanción debiera ser mucho más efectiva. Candidato y partido que transgreden el gasto de campaña debieran automáticamente ser eliminados del proceso electoral, sin duda alguna. Sí, sin duda nuestro costo y además muchos recursos que no sabemos, ¿verdad? Que están por fuera de las contabilidades oficiales. En el caso de la sociedad civil, maestro Bermeo, que a partir de ver este dispendio de recursos, eso también genera apatía hacia el proceso electoral, hartazgo por muchos de ellos, que también se traduce en abstención, pero parece que ese hartazgo que se deja ver en la sociedad civil no está articulado, ¿no? Está molesto, es incluso algunas veces agresivo, pero no está articulado. ¿Qué ocurre si logra articularse este hartazgo? Pues eso se puede ver ya en otros países, los movimientos, por ejemplo, sociales explosivos que ha habido en Brasil, en el movimiento de los indignados en España, Grecia y en diversos países. Creo que está mostrando justamente la crisis del sistema político representativo, que creo que es un divorcio o un abismo, un foso que se abre entre partidos políticos y sociedad civil o ciudadanía, que está evidenciándose no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Y eso implicaría pues ver cómo esos movimientos sociales logran trascender la fragmentación y consiguen articular alternativas tanto a nivel político electoral como a nivel de los espacios autonómicos, como es el caso, por ejemplo, de los movimientos de los indignados, que no necesariamente tienen que transcurrir por la vía institucional, político-electoral, sino que logran, digamos, a nivel del barrio, a nivel de la comunidad, articular una especie de democracia directa de asambleas populares donde toman las decisiones los propios habitantes. Creo que el explorar la posibilidad entre las formas de democracia participativa y las fórmulas de democracia vía espacios autonómicos puede ser una posibilidad efectiva para la probable articulación de esa fragmentación ciudadana hoy. Y en términos de los costos, creo que puede eso ser modificado siempre y cuando la propia ciudadanía digamos, participe de una manera mucho más activa en todos los procesos que son de Contraloría Social y de rendición de cuentas, no solo a nivel político electoral, sino en términos generales en lo que sería el ejercicio de las políticas públicas. Bien, con estas últimas palabras del maestro Bermeo, iniciaremos nuestro último bloque sobre una pregunta: ¿qué hacer? Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.